doctora Giraldo es médica internista neumóloga de la Universidad Tecnológica de Pereira y de la Universidad de La Sabana. Es la jefe del Comité de Tuberculosis de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía Torácica y es presidente del capítulo cafetero o del eje cafetero de la asociación. Doctora, el nombre de la charla es Déficit de alfa-1 antitripsina, normas para su diagnóstico y manejo. Bueno, muy bien. Muchas gracias al Simposio Internacional de Alergias y Neumología de este 2024 por la invitación, a Laboratorios Valentec por patrocinar esta conferencia el día de hoy. Para esta charla no tengo conflictos de interés significativos. Vamos a hablar de la siguiente agenda, vamos a hablar acerca de la epidemiología de la condición del déficit de alfa-1 antitripsina, vamos a hablar de la etiopatogenia de la condición, vamos a hablar del perfil de riesgo del paciente, de las características clínicas y patológicas, hablaremos asimismo de los algoritmos de diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, la mortalidad de los pacientes y en qué vamos en Colombia finalmente y hasta ahora qué se está escribiendo para nosotros. No sé, pero me quedé sin audio. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Listo. Perfecto. Cuando nosotros hacemos evaluación de déficit de alfa-1 antitripsina, probablemente los primeros estudios nos mostraban en 1980 que la prevalencia de esta condición era alrededor de 1.8 en estudios de hasta 1000 pacientes. Cuando miramos la prevalencia de la condición en la población general, vemos una prevalencia y una incidencia mucho más bajas, pero cuando hacemos lo que vamos a aprender el día de hoy, un perfilamiento de riesgo del paciente, como es en diferentes estudios los niveles séricos bajos de déficit de alfa-1, los hallazgos clínicos y radiológicos, sumado a una historia familiar de un paciente, probablemente vamos a encontrar unas tasas de detección en la prevalencia y en la incidencia mucho más marcadas o más altas que nos van a permitir elaborar el diagnóstico correcto de esta población que tiene un subdiagnóstico bastante importante. Y esto es de lo que les estoy hablando. Aquí dos estudios interesantes. El primer estudio es un estudio liderado por un grupo italiano que a individuos con enfisema pulmonar de aparición temprana, que tienen un grupo familiar de varios casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tienen ausencia en la electroforesis de proteínas del pico alfa-1 y que tienen niveles plasmáticos por debajo de lo requerido, además de familiares con déficit de alfa-1, pues vemos significativamente cómo esa prevalencia, que estaría entre 0.8 hasta 2.4, se incrementa porque estamos haciendo un perfilamiento de riesgo, ¿sí? Entonces tenemos una notificación de una prevalencia alrededor de 10.6 casos. Cuando miramos otro estudio en Alemania, también igual, déficit o deterioro de la función pulmonar rápida en sujetos por debajo de 45 años, sospecha clínica y niveles séricos deteriorados del déficit o déficit de alfa-1 antitripsina, la prevalencia la encontramos en el 12% de los individuos, población direccionada a identificar este tipo de casos y adicionalmente un perfil genético que nos va diciendo homogeneidad en la proteína o en el alelo ZZ. Si miramos este mapa, este es el mapa de Europa, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un mapa que es de diversidad de colores. Vemos unas zonas en los países nórdicos rojas y otras zonas en España también en rojo y una zona en el centro de Europa que muestra un color azul. Esto nos está hablando de la cantidad de casos que hay notificados por densidad poblacional. Entonces, miramos cómo los casos son más frecuentes en el norte y en el sur y en el centro hay una digamos, notificación, que sería casi que el doble de pacientes para poder identificar un caso. Entonces, esto nos habla simplemente de la heterogeneidad y de la condición genética que tienen esta población en distintos grupos regionales y de la herencia que hay en esos diferentes grupos. ¿Y a qué se debe esta condición? Entonces, hasta aquí ya hemos mencionado esa base genética, hemos hablado de los genes y de algunos genes los hemos ido mencionando en estas diapositivas. Hablemos ahora de la etiología. ¿Qué está pasando en nuestro paciente que tiene un déficit de alfa-1 antitripsina? Entonces, ese déficit de alfa-1 antitripsina se asocia a
una base genética. Probablemente hay una mutación en el gen de la serpina 1 que se encuentra en el cromosoma 14 y que se produce por esa mutación genética un cambio conformacional entre dos aminoácidos, uno de glucina por uno de lisina, generado en el 96% de los casos en los pacientes que tienen esa carga de estos dos alelos que marcan ZZ para nuestros pacientes. Ese déficit y esa alteración genética de la serpina 1 hace que se produzca esta proteína alfa 1, se produzca de una mala manera o se pliegue de una mala manera o mal formada, y esto va a conducir un acúmulo de esa proteína mal formada dentro de los hepatocitos. Por lo tanto, nosotros vamos a ver en las primeras etapas del ciclo de vida en los pacientes neonatos o en la primera infancia, fenómeno de colestasis o de ictericia neonatal o de hepatitis neonatal. Pero también con el tiempo estos pacientes van a desarrollar una carga de daño dentro del hígado y vamos a tener presencia de cirrosis hepática o hepatocarcinoma. Pero ¿qué pasa más allá de esto? El déficit de alfa 1 conduce a una no inhibición de las elastasas dentro del organismo, y esas elastasas que no están controladas adecuadamente o equilibradas, la principal de ellas, y nosotros que somos neumólogos hablamos siempre de la elastasa de los neutrófilos. Esa elastasa de los neutrófilos no controlada por ese déficit de alfa 1, lo que va a incurrir en el pulmón es un segundo episodio o un segundo perfilamiento de paciente, que son pacientes adultos, que nosotros que somos neumólogos de adultos lo vemos con gran frecuencia, enfisema panlobular, EPOC en etapas tempranas en sujetos que no tienen una carga tabáquica significativa ni una exposición a lugares polvorientos, como dice la guía GOL, de más de 10 años, probablemente, y se está describiendo otras condiciones como son la vasculitis C-ANCA con proteinasa 3 positiva, la paniculitis neutrofílica y también el asma severa no controlada. Tenemos que empezar a tamizar y a realizar estudios que les voy a contar al final. ¿Qué tenemos hasta aquí entonces? Esa herencia, que es una herencia codominante, que necesita de dos alelos para poder tener una expresión que está dentro del cromosoma 14 y el brazo Q de este cromosoma, que produce esa deficiencia de esos alelos, conlleva esos niveles bajos de alfa 1 antitripsina y probablemente esos niveles por debajo de 50 cuando los medimos por nefelometría, y vamos a aprender algo acerca de eso hoy, y cuando los medimos a través de micromoles de 11, por debajo de 11, generan una deficiencia dentro de los tejidos, que es lo mismo que hemos venido diciendo, enfisema pulmonar, ¿sí?, de manera temprana en unos individuos que no pareciera tener tanto exposición o tanta acumulación de exposición a material particulado y a humo de cigarrillo, pero adicionalmente vamos a tener en la infancia esos fenómenos de colestasis y ese daño hepático, y también la presencia de cirrosis y de cáncer hepatocelular hasta en el 40 y 50% de los pacientes, que terminamos orientándonos hacia el cáncer y a tratar el carcinoma o a tratar la cirrosis sin darnos cuenta qué viene atrás de este grupo de pacientes. Existe un marcador importante y son los niveles de esta proteasa o de esta glicoproteína, y los niveles normales de la glicoproteína en sangre estarán entre 120 y 200 miligramos por decilitro cuando se miden a través de una nefelometría. De esa manera, esa antiproteasa controla la elastasa del neutrófilo y vamos a tener, digamos que en ese grupo de pacientes, esa alfa 1 antitripsina circulando normal solo en el 15%, porque el otro 85% que está mal plegada en estos pacientes que tienen esa condición genética, pues la vamos a encontrar como cuerpos de inclusión, porque se queda pegada y no se liberan los canalículos hepáticos para poderlos circular o a la sangre, se queda metida dentro de los hepatocitos, y estas serán las biopsias hepáticas que tienen los pacientes con cirrosis a largo plazo o hepatocarcinoma. Entonces, hasta aquí hemos hablado de la genética, de las condiciones moleculares, hemos hablado del déficit de alfa 1 antitripsina, de la epidemiología. Miremos qué paciente tiene ese perfil de riesgo que las primeras diapositivas nos decían. Hay que buscar ese perfil de riesgo para poder llegar al diagnóstico de los pacientes. Entonces son pacientes con manifestación temprana de enfisema por debajo de los 45 años, y eso era lo que siempre nos enseñaban a todos y el pensamiento que tenemos, con ascendencia en
raza blanca o países nórdicos, pero hoy tenemos más factores de riesgo que nos hacen pensar en esa deficiencia de alfa-1 antitripsina. Entonces, el enfisema pulmonar sin factores de riesgo conocidos, un paciente que no tiene una carga tabáquica significativa, que no tiene una exposición laboral a material o material particulado ocupacional significativa, hace pensar en este tipo de condición. El enfisema, cuando hay hiperinflación pulmonar predominantemente, como lo vemos ahí en la foto, en zonas basales. Recuerden que el enfisema por cigarrillo se presenta más en los ápices pulmonares de los pacientes. Cuando yo tengo una enfermedad hepática sin una causa clara o identificada, cuando tengo pacientes con paniculitis necrotizante que tratamos nosotros en otro tipo de condiciones, cuando yo tengo una vasculitis por C-ANCAS positiva con proteinasa 3 positiva, hay que pensar en ellos. Se describe mucho un patrón en este grupo de pacientes que es enfisema peribroncovascular asociada a la condición, antecedentes familiares, familias que acumulan casos de bronquiectasias, de enfisema, de enfermedad hepática o de paniculitis. Tenemos que empezar a pensar en este grupo de pacientes. Y finalmente, se vienen describiendo cada vez más cohortes de pacientes con bronquiectasias o con asma severa no controlada, en los cuales hay una presencia de déficit de alfa-1 antitripsina. Ahora, ¿qué pruebas tengo que hacerle yo a mis pacientes? Entonces ya conocemos el paciente de perfil de riesgo. ¿A quién le haríamos la prueba? Las pruebas están direccionadas, y recuerden que en medicina nosotros tenemos que hacer pruebas en contextos clínicos para identificar y mirar la mejor utilidad de la prueba. Entonces nosotros tenemos que identificar las pruebas en déficit de alfa-1 desde 4 puntos de vista. Pruebas de diagnóstico, personas con este perfil de riesgo; pruebas de predisposición, identificar sintomáticos que tienen ese factor de riesgo; determinar el estado de portador asintomático con fines eugenésicos si se desea tener hijos y ya se conoce la condición, o hacer un cribado general. Pero este artículo o esta guía también nos habla de que esas pruebas no debemos de recomendarlas a todos los pacientes por igual y que tienen un peso de recomendación. Entonces las pruebas, por lo menos si tenemos A y B, son pruebas que uno dice hay que hacerlas a este paciente, pero si yo tengo como recomendación pruebas de tipo C o D, ni las recomiende y absténgase de dar indicaciones para que sean realizadas. Vamos a mirar aquí cuáles son los individuos que tienen mayor riesgo y cuáles individuos debemos de llevar al perfilamiento en el contexto del diagnóstico. Si hablamos de diagnóstico, lo mismo que hemos venido diciendo: el paciente con edad temprana, las personas con enfermedad hepática de origen desconocido, muchas carga familiar dentro de ellos, individuos asintomáticos con obstrucción del BF1 sin el antecedente ocupacional, y los pacientes con paniculitis necrotizante. Ahí vienen las B. Y la fuerza B también dice, haga la prueba, pero contextualice las razones dentro de la descripción, y dice: adultos con bronquiectasias de causa no clara, asma severa o enfermedades que persisten, y las vasculitis, porque se está empezando a identificar este grupo de riesgo. La determinación de condición de portador en caso de asesoramiento eugenésico. Entonces, personas con alto riesgo de desarrollar la enfermedad, porque son casos dentro de familias que tienen este tipo de condición, y parejas de personas que son homocigóticos para la mutación o heterocigóticos para la deficiencia. Ya vamos a ver por qué. La predisposición. ¿Sí? En el contexto de predisposición tipo A, vamos a hacerle a todos los que son hermanos de gemelos que tienen la deficiencia, porque probablemente vamos a tener un paciente con este tipo de déficit. Y B, como lo ven ustedes ahí, casi todos son familiares que tienen esto. Y definitivamente, digamos que para la detección general, uno no consideraría de entrada hacerle a todo el mundo, ni hacer un cribado neonatal a todos los neonatos de pruebas de alfa-1 antitripsina, a no ser de que en el país donde vivamos tengamos una incidencia que ya esté descrita de 1 en 1500. Los métodos de diagnósticos. Entonces, nosotros tenemos varios métodos de diagnóstico: el cuantitativo, donde miramos por inmunodifusión radial o por nefelometría unos niveles. Miren la variabilidad de la notificación. ¿Cuál preferimos nosotros? La nefelometría es una prueba que nos ayuda a hacer el diagnóstico y que fluctúa muy poco. Existe otro método cualitativo, que es el método del
inmunoelectroforesis. Ese método nos ayuda con un punto isoeléctrico de las proteínas y de la migración en un pH alcalino de esas proteínas a saber qué tipo de fenotipo tiene el paciente. Y finalmente el método de genotipificación que nos lleva a la amplificación del ADN y a la búsqueda de ese fragmento en el cromosoma 14 del defecto del gen de la serpina. De esa manera nosotros vamos clasificando y notificando a cada paciente y ubicándolo con un fenotipo, un genotipo y unos niveles. Entonces aquí tenemos el enfoque isoeléctrico donde vemos la electroforesis de proteínas y vemos cómo estos pacientes tienen unas características interesantes que han sido clasificadas y que nos apoyan el diagnóstico a través de esto, y es que ese enfoque permitió notificar cerca de 100 variables. Y cuando hacemos la electroforesis de proteína, lo que uno ve en los pacientes con este tipo de enfermedad es que hay una ausencia del pico de alfa-1 globulina. Finalmente, a esos pacientes que tienen esa deficiencia, pues miramos la denominación alfabética y le damos un nombre a la migración dentro de ese campo de movilidad de las proteínas, a ese pH, con las variantes o las letras del alfabeto. Así tendremos las variantes de movimiento más lento, serán las proteínas de características de plegamiento Z, y las variables más rápidas o las que están en el medio sería una condición normal de M y M que corresponde al 95 o al 96% de la población de raza blanca, y el genotipo heterocigótico, digamos que estará entre 2 y 3% de los pacientes de población de raza blanca. Las variantes genéticas, entonces, hemos visto diferentes tipos de condiciones. Tenemos la condición normal, donde los niveles plasmáticos estarán normales, pero también tenemos variables nulas, donde la condición genética de estos pacientes hace que no se produzca absolutamente nada de alfa-1 antitripsina, y existen otras variables que se han ido identificando como la de Pittsburgh a medida que se hacen las notificaciones y los estudios. ¿Cuál es la variante que hoy nos trae aquí a esta reunión académica y de traer los casos o de traer la presentación? La variante Z, que está asociada más comúnmente a deficiencia de alfa-1 antitripsina, donde los niveles estarán alrededor de 5 y 6 milimoles en portadores homocigóticos, y son los pacientes que realmente tienen la enfermedad. Cuando un papá y una mamá se casan, o uno de ellos tiene una madre que tiene un estado heterocigótico, como vemos ahí, y el padre también tiene un estado heterocigótico, probablemente porque de ahí para arriba no se sabía nada de su situación. Miren esto, de 4 hijos, 3 van a tener la condición. Cuando la madre tiene un estado homocigótico para la condición, probablemente todos los 4 hijos van a tener la condición de ser portadores, y si la madre tiene una condición heterocigótica y el padre también, y son portadores de los alelos, vamos a tener un paciente, un niño con déficit o una persona con déficit, y los otros podrán ser, digamos que portadores de la variante Z. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo esta condición es heredable, cómo tiene una distribución mundial geográfica, cómo se asocia a unas pruebas que deben de solicitarse en el contexto del paciente, y cómo esos niveles nos ayudan, y la nefelometría pudiera ser un laboratorio ideal para este tipo de pacientes. Ahora miremos y vámonos al algoritmo diagnóstico. Ya identificamos los pacientes en los que la prueba dice es evidencia A o se recomienda con bastante fuerza, y vamos a hacerles el algoritmo diagnóstico. Este es el algoritmo diagnóstico. Si yo tengo sospecha en este grupo de pacientes, si el paciente tiene unos niveles normales por nefelometría, pues probablemente yo ahí retiro mi paciente de la posibilidad que tenga esa condición, pero cuando yo tengo niveles inferiores a la referencia que estoy leyendo, recuerden que hay que leerlos por inmunodifusión o por nefelometría, entonces cuando yo tengo, digamos acá, unos niveles por debajo de 60, dice ahí 57, pues voy a tener en un fenotipo que tenga características, probablemente ese paciente va a ser un paciente con déficit, pero si yo tengo unos valores un poco más elevados, hay que pensar en ese paciente como un paciente que tiene un estado o que es portador de la condición, porque algo le ayuda y algo le está ayudando a producir alfa-1 antitripsina. Entonces, ¿por qué es importante fenotipificar, genotipificar estos pacientes y seguirlos a través de los niveles? Porque cuando yo tengo la normalidad no voy a tener problemas, pero algunos de estos pacientes que se asocian
con la letra Z, que ustedes los ven ahí, que son los homocigóticos o los heterocigóticos, pues van a tener enfisema rápidamente progresivo, con riesgo alto de tener enfisema. Los que tienen la variante o son homocigóticos van a presentar o expresar la enfermedad, vamos a tener enfisema significativo y también riesgo alto de hepatopatía, o sea que en adultos no hay que descartar que solo los niños tienen ictericia o colestasis, no, en los adultos también se presenta, y cuando tengo la variante o no tengo variante Z, pues no voy a tener el riesgo de hepatopatía ni tampoco riesgo de enfisema, pero son pacientes que uno debería de llevar al asesoramiento genético o eugenésico. Y la variante nula, ustedes se preguntarán aquí, pero ¿por qué no tiene daño de hepatopatía? Sí, tiene un daño, digamos, y no produce alfa 1. Y es que todo va a tener o va a quedar, digamos, atrapado en el hígado cuando uno tiene algo de proteína mal plegada, pero en este caso los niños no van a tener, porque la mayoría de los casos está notificado en niños, no van a tener ni siquiera para dejar dentro del hígado, por lo tanto la enfermedad hepática no es frecuente en esta condición. Entonces, el pronóstico de estos pacientes definitivamente es un pronóstico que hay que tomarlo con guante y hay que vigilarlo en estos pacientes. El BEF1 es uno de los marcadores interesantes para uno tener en cuenta la depresión de esto. El BEF1, digamos que a medida que los pacientes tienen un deterioro por debajo de 35% del predicho, vamos a tener una mortalidad exponencial en los pacientes. Los fumadores, cuando no se dan cuenta, son fumadores y nacieron con esta condición, probablemente van a tener un deterioro mayor de la declinación del BF1 y la mortalidad a 2 años del 50%. Ahora, ¿qué les ofrecemos de tratamiento? Entonces recuerden que en medicina y en todo, el 80% es todo lo que hacemos no farmacológico y el 20% o 30% es lo que hacemos con intervención farmacológica. Entonces ahí tenemos cesación de tabaquismo, cesación de exposición a material particulado, controlar, realizar la vacunación, la rehabilitación de la cual hablábamos ahora, la nutrición, el oxígeno, todas estas cosas que hacen parte del día a día de los pacientes en los cuales manejamos, y el tratamiento farmacológico sería la terapia aumentativa de alfa-1 antitripsina. La administración de esta infusión se hace una vez a la semana, digamos que aquí traje una diapo para mostrarles uno de los productos. Entonces hablamos de un hemodiderivado, se comporta así, es un liofilizado que se le aplica al paciente 60 miligramos por kilogramo semanal y se hace seguimiento de los pacientes a través del BF1, de los niveles séricos que tengan para poder identificar cómo está la situación o la suplementación del paciente. Este es un estudio de eficacia donde se elaboró en pacientes con ese riesgo, el 85% al 88% tenían esa condición de homocigosidad. Las mujeres y hombres estaban ahí presentes en el estudio, el BF1 por debajo de 80, había una pérdida de 35 mililitros al año del BF1, enfisema en el TACAR, una prueba antigénica negativa, una prueba genética positiva y los niveles muy depletados. Se inició la infusión como lo estamos mencionando y lo que se vio es que reacciones adversas eran casi todas rinosinusales o de vías respiratorias altas y los niveles inmunogénicos y los niveles séricos siempre estuvieron por encima del rango necesitado. ¿Cuánto necesitamos para inhibir esa elastasa del neutrófilo? Pues por lo menos tenerlos por encima de 11 microgramos en estos pacientes. Cuando hablamos de sobrevida, vemos que la sobrevida cambia radicalmente en la mayoría de estos pacientes en los cuales se hace la terapia aumentativa. Estos pacientes fueron elegidos a través de la hiperinflación, de la difusión disminuida de los pacientes y se observó en ellos un deterioro o estaban ingresados aquí al estudio entre un rango del BF1 de 10 al 60 y en todos hubo un efecto y un impacto significativo con la terapia de aumento. Que han mostrado otros estudios que los pacientes que tienen terapia de aumento de la alfa-1 tienen una sobrevida que es casi normal como las demás personas. Entonces tenemos que empezar a identificarlos, que aunque esta condición es extraña, hay que empezar a identificar este número de casos. ¿Qué se está escribiendo en Colombia? Probablemente en Colombia, y a mucho honor, traigo esta diapositiva con todos los profes aquí de la neumológica, que fueron mis profes, y de la cual yo soy egresada, el doctor Abraham Ali y la doctora Lady Prada, junto con ayuda de algunos de nosotros en las ciudades donde vivimos en Colombia, se realizó un estudio
para evaluar en pacientes con EPOC qué tanto tenemos de prevalencia nosotros, porque empezamos esta conferencia hablando de la prevalencia del déficit de alfa-1 antitripsina, y lo que ellos encontraron en estos 1.107 pacientes que se reclutaron de todo el país es que la edad promedio fue 73 años, con un rango entre 67 y 79, se identificaron mutaciones en cerca del 13% de los pacientes, 23 pacientes tenían las mutaciones y se asociaban a una deficiencia por debajo de 60 miligramos decilitros, 2.07 mutaciones fueron relacionadas a la deficiencia. Entonces yo creo, pero lo que dice la doctora Lady en su comentario al final, es que tenemos mucho infradiagnóstico, como en todo. Si lo tenemos en asma y si lo tenemos en condiciones más prevalentes, imagínense en estas situaciones donde apenas estamos escribiendo la historia de nosotros en Colombia y de la neumología. Para concluir, entonces, se recomienda en las guías actuales la realización, esto es la guía de nosotros colombiana, de mediciones de niveles de alfa-1 por lo menos una vez al año, y estas son muchas guías que avalan esta recomendación en pacientes con EPOC. Yo creo que muchas veces no lo hacemos. Debemos conocer el perfil del paciente con déficit de alfa-1 con el objetivo de hacer un tamizaje muy direccionado y un perfil clínico como lo mostraba desde el inicio y que creo que quedó claro, y optimizar la terapia de EPOC con manejo no farmacológico, digamos que es un grueso importante del tratamiento, y así debemos empezar el enfoque de todos nuestros pacientes. De nuevo, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a todos por estar aquí, y pensemos en esas condiciones raras de las cuales hay veces no hacemos diagnóstico. Muchas gracias.